la sesión número 9 con el tema de modalidad de violencia física, la misma que estará a cargo del doctor Juan Carlos Guerra Arévalo, quien es especialista en Derecho de Familia, a quien le damos el pase para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, doctor. Adelante. Gracias, muy buenas noches con todos. Agradecerle a INLADES por la invitación de poder dictar este curso sobre violencia física. Bien, obviamente este tema de violencia física es parte, ¿no?, del tipo de violencia o los tipos de violencia que establece la ley 303/64, ¿no? La ley de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Pero antes de entrar al concepto de lo que es la violencia física, vamos un poco a dar una introducción de lo que es la violencia o la ley de violencia para ir aterrizando específicamente en el tema de violencia física. En principio, la ley, la 303/64, es entendida como una norma promovida por el Estado con la finalidad de prevenir y erradicar y sancionar todo tipo de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Tiene tres momentos: promueve o previene, erradica y sanciona. Cuando entremos ya al tema netamente a la violencia física, la entrada de esta norma va a estar dentro de lo que es la sanción, ¿no? Porque al hablar ya de violencia física, ya hablamos de un acto agresor, ¿no? Es decir, hay un agresor y hay una víctima. Entonces vamos a entrar a este campo de la sanción, ¿ok? Entonces, especialmente esta norma también está diseñada para proteger aquellas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Tanto por la edad, por la situación física, así como los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y a personas adultas mayores y con discapacidad. Entonces, la ley tiene todo este campo de protección, ¿no?, a este grupo vulnerables, a este grupo de personas que son agredidas, ¿no?, y que pueden ser objeto de algún tipo de violencia. La norma establece que, si bien es cierto, tiene un carácter nacional, ¿no? Porque no es una norma sectorizada, es una norma nacional, ¿no? Va a abarcar, ¿no?, la protección respecto a aquellos actos que produzcan algún tipo de violencia, como el abuso sexual, la violencia física, la psicológica, la tortura, la trata, ¿no?, el acoso sexual, a este grupo sectorizado de personas de vulnerabilidad, ¿no? Y esto lo encontramos, ¿no?, en el artículo 4.3 del reglamento de la citada ley. Entonces, tenemos claro como base, ¿no?, que la ley, la 303/64, busca justamente el promover, el erradicar y el de sancionar la violencia a este grupo, ¿no? Respecto a este tema de la ley, la norma hace algunas clasificaciones con relación a los tipos de violencia, ¿no? Y los agrupa, ¿no? Los agrupa como aquellas dimensiones en el cual la víctima va a pasar ciertos episodios, ¿no? Como por ejemplo, víctimas que van a poder sufrir algún tipo de violencia física, otras víctimas que van a sufrir algún tipo de violencia psicológica, otras que pueden sufrir algún tipo de violencia económica, ¿no? Entonces, versus al tipo de violencia, la norma también se encuentra preparada para accionar. Y accionar en diferentes momentos, ¿no? Una primera instancia, y eso lo vamos a ver más adelante, aplicando las medidas de protección, cualquier tipo de violencia, y la otra acción de la norma es ya la sanción a través de una investigación, ¿no? O sea, esta norma lo que te dice es, frente a una violencia, sea física o no, prevengo con unas medidas de protección para evitar la continuidad de la violencia, pero a su vez acciono al investigar, esclarecer los hechos y sancionar a la persona que ocasionó esa violencia, ¿no? Entonces ya la norma está preparada, la norma es clara, la norma hace integrar a varios actores, a varios operadores que tienen la facultad de poder hacer una intervención adecuada con las herramientas necesarias que permitan, pues, proteger a la víctima.
¿no? Pero poniendo en atención a estas personas vulnerables como son los niños, niñas y adolescentes, personas de tercera edad o aquellas personas con discapacidad, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de esta ley de violencia contra la mujer, los integrantes del grupo familiar, también tenemos que entender el concepto de violencia, ¿ok? Porque obviamente la ley nace a raíz de justamente la violencia que sufren estas personas, este grupo vulnerable. Entonces, tenemos que entender qué es lo que es violencia. Y la violencia es una forma de ejercer el poder mediante el empleo de la fuerza, sea física, sea psicológica, económica, política, e implica la existencia de un arriba y un abajo. ¿A qué se refiere esto? La violencia es el ejercicio del poder, ¿no? Y este poder puede estar relacionado a la fuerza, puede estar relacionado al que tiene mayor poder adquisitivo, ¿no? Hablando del tema económico, aquel que tenga mayor preparación frente a la víctima, ¿ok? Y cuando hablamos de un arriba y un abajo, hablamos de la persona que domina, la persona que ejerce ese poder sobre la víctima, llámese pues la pareja, la esposa, la prima, la tía, la mamá, la hermana, el hermano, el sobrino, ¿no? Ejerce un tipo de poder. Entonces, siempre va a haber una persona que está arriba y una persona que está abajo en estos temas de violencia. Una persona que domina, ¿no? Domina el escenario, ¿no? Utiliza sus artimañas para poder vulnerar a la parte agraviada, ¿no? Y obviamente al ejercer este tipo de poder, genera la violencia que obviamente es sancionada por esta ley, ¿no? Dentro de esta norma, ¿no? Se clasifican 4 tipos de violencia, ¿ok? Tenemos la violencia física, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Tenemos la violencia psicológica, tenemos la violencia económica o patrimonial y tenemos la violencia sexual, ¿ok? Antes de entrar al tema de violencia física netamente, vamos a dar un concepto básico de los otros tipos de violencia para que más o menos podamos ver la diferencia y nos centremos netamente al tema ya más físico, ¿no? Cuando hablamos de violencia psicológica, ¿no? Estamos haciendo relación a la conducta o a la acción tendiente a controlar o a aislar, ¿no? A una persona contra su voluntad, humillarla, avergonzarla y que pueda ocasionarle daño psíquico, ¿no? Es decir, está clarísimo que acá no hay una agresión física, acá no hay un golpe, acá no hay heridas físicas visibles, lo que hay acá son insultos, humillaciones, poner, avergonzar a la persona frente a terceros. Y ahí es donde hablábamos el tema del poder, ¿no? El que el agresor le diga a su pareja, eres un inútil, no sirve para nada, ¿no? Me das pena, me das asco, quisiera que te mueras, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones que hacen que esta persona psíquicamente o psicológicamente se vaya dañando y que al momento de dañarse psicológicamente, el autoestima de esta persona vaya bajando, ¿no? Por eso que estos tipos de violencia psicológica, cuando uno hace una denuncia, pues evidentemente a primera mano no va a haber, pues no va a ser visible la violencia. Sin embargo, sí va a poder ser visible al momento de hacer las evaluaciones psicológicas correspondientes, donde se determinarán aquellos indicadores de riesgo que pueda tener esta persona, ¿no? Con relación al tipo de violencia que ha sufrido. Entonces, dejamos claro que en el tema de violencia psicológica no existe ningún tocamiento físico, ningún golpe, sino el tema de usar las palabras agresivas, los actos agresivos, porque ojo, la violencia física no es solamente el insulto, también es la indiferencia, ¿no? El no contestarle, el que la pareja, pues, en casos en el cual realiza algo para poder demostrarle el cariño a su esposo o a su esposa, lo único que hace es voltear, no hacerle caso, ignorarla, ¿no? Entonces, ese también es un tipo de violencia psicológica, ¿no? Porque hay un menosprecio hacia la presunta víctima. Luego tenemos la violencia económica o patrimonial, ¿no? Que viene a ser la acción u omisión, ¿no? Que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de cualquier persona a través de la pérdida, sustracción, destrucción, retención, limitación de recursos económicos
o control de sus ingresos, ¿no? Y esta violencia económica va más allá con el tema de la manipulación, o sea, nuevamente, el poder que tiene el agresor sobre la víctima, ¿no? En el cual la pareja, por ejemplo, ¿no? La esposa no trabaja, el esposo es el que genera los ingresos, pero la esposa, pues, retiene el sueldo del esposo, lo gasta en otras cosas, no le da para que pueda cubrir los gastos, para que cubra sus propias necesidades, le sustrae su dinero, ¿no? Entonces, o viceversa, ¿no? Entonces, este tipo de violencia económica, a la vez que genera un problema económico, también genera un problema psicológico, porque una persona que no pueda ejercer libremente la manipulación de su propio dinero, la cual es controlada, retenida de manera injusta por la otra parte, hace que esta persona también no pueda ir más allá con relación a poder vestirse bien, a poder alimentarse bien, a verse bien ante los demás. Y esto genera también, ¿no? Que esta persona en su autoestima se vaya dañando, ¿no? Se vaya avergonzando y pueda generar también de manera conexa una violencia psicológica, ¿no? Y el otro tipo de violencia es la violencia sexual, ¿no? Que son las acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento bajo la coacción, incluyen actos que no involucran la penetración o contacto físico alguno. Y acá sí es un tema interesante tomarlo porque obviamente para algunos autores indican pues que la violencia física está también relacionada con el tema de violencia sexual porque hay un contacto físico, pero la diferencia de la violencia física es que ocasionamos un daño a través de un golpe, a través de heridas. En cambio, la violencia sexual va más al campo de la sexualidad, es decir, el tener relaciones sexuales sin su consentimiento, ¿no? Más aún cuando hablamos de menores de edad. Entonces, al hablar de violencia sexual, hablamos pues de víctimas que han podido estar en una escena donde hubo pues una relación sexual sin consentimiento o sin haber existido una relación sexual, hubo actos libidinosos, es decir, actos contra el pudor, tocamientos indebidos, ¿no? Con la finalidad de que el agresor se satisfaga sexualmente. Entonces, estos temas de violencia sexual va a un campo mucho más amplio. ¿Por qué? Porque en un tema de violencia psicológica, tú lo puedes determinar con una evaluación psicológica. En una violencia económica o patrimonial, obviamente lo acreditas con el tema de los ingresos o egresos o retenciones o denuncias del respecto de pérdidas o sustracción de dinero. En cambio, en una violencia sexual, lo que tú vas a poder determinar es con la evaluación psicológica, con la entrevista en cámara GS, la entrevista única, y la evaluación del médico legista que determina si hubo o no hubo penetración hacia la víctima, ¿no? Y ojo, al hablar de la penetración en estos temas de violación sexual, no estamos hablando netamente de la penetración del pene en la vagina, sino de otros objetos análogos al pene que produzcan un daño hacia la víctima, ¿no? Pero siempre con la finalidad de que el agresor se satisfaga sexualmente, ¿ok? Entonces, tenemos que esos son los tipos de violencia que se van a ir generando y obviamente dentro del campo sexual también para dejar claro, no solamente está la violación de menor de edad o de mayor de edad y los actos contra el pudor o tocamientos indebidos, sino también está la pornografía, el hostigamiento sexual, ¿no? Todas las derivaciones del campo dentro de lo que es el abuso sexual. Entonces, tenemos claro que estas son los diferentes tipos de actos o de violencia que protege la norma, pero también tenemos el tema de la violencia física, ¿no? Que es el tema al cual me han invitado el día de hoy para poder aclarar y poder entender lo que es la violencia física. En principio, la violencia física es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido, por privación de las necesidades básicas que hayan ocasionado un daño físico. ¿Esto qué quiere decir? Que la violencia física no es solamente el golpe, ¿no? El agarrar y romperte la cabeza con un palo. Eso es también una violencia física. Pero también puede ser la negligencia, ¿no?
Por ejemplo, yo agarro y dejo la cocina prendida, ¿no? Y dejo la llave pues del gas prendido y esto ocasiona que el balón reviente y genere pues quemaduras hacia la víctima. Es un tema de negligencia, ¿no? De repente no darle los medicamentos a mi pareja, que lo cual le puede producir un preinfarto, ¿no? O le puede o le puede dañar los riñones, o le puede dañar el hígado, ¿no? Es decir, acciones que hacen que se dañe físicamente a la otra persona, sin necesidad de golpear, ¿ok? Por eso hablaban de la negligencia, de la omisión de la otra parte. Por eso que cuando se habla de violencia física, ¿no? Es muy importante tener los elementos probatorios. Ojo, la norma establece que cuando una persona sufre de violencia, tú puedes ir a la comisaría, a la fiscalía, al juzgado de familia, ¿no? Y si no está ninguno de estos tres, puedes ir al juzgado de paz, al juzgado de paz letrado, ¿no? O al juzgado de paz, para poner tu denuncia. Y el artículo 15 y el artículo 15b de la norma establecen que al momento de interponer una denuncia, no requieres un medio probatorio. No requieres que tú evidencies, ¿no? O tú pruebes la violencia. El operador está en la obligación de recepcionar tu denuncia. Ya al momento de recepcionar la denuncia, obviamente vendrán las evaluaciones pertinentes, pero así lo dice la norma. Lamentablemente en la actualidad, ¿no? Y a veces pasan, policías te dicen, no, pues yo no te veo sangrando, no te veo moretón, no te veo bien, no te voy a recibir tu denuncia. Cuando la norma no lo dice. La norma no dice que uno tiene que ir sangrando necesariamente, con el brazo roto, no. Basta que la presunta víctima haga una denuncia, tiene que ser recepcionada y posterior a ello vendrán las evaluaciones pertinentes para determinar, ¿no? Los medios idóneos que han ocasionado la violencia que se denuncie. Entonces, regresando, el tema de la violencia física es justamente este daño corporal, a través de un golpe, pero también con la omisión o la negligencia del presunto agresor. Estos actos van a derivar en un proceso dentro del marco de la ley que obviamente van a determinar pues un proceso de otorgamiento de medidas de protección, ¿no? Determinando si es una violencia física severa o leve o en su defecto una falta, ¿no? Y a su vez se iniciará la investigación para determinar la responsabilidad del presunto agresor. Entonces, la violencia física vendría a ser, en todo caso, el acto de agresión intencional, es decir, la intención, yo tengo la intención, ¿no? Yo quiero provocar la violencia, yo deseo lesionar, la intención, de actos repetitivos en el que se utiliza alguna parte del cuerpo o algún objeto. Ojo, acá hay algo muy importante. La intencionalidad y el acto repetitivo. Es decir, que el tema de la violencia física sea un acto en el cual, obviamente, la persona tenga la intención de hacerte daño y que esto sea constante. Con esto no quiere decir que vas a esperar que te golpeen 5 o 6 días para recién decir es repetitivo, no, sino que el mismo actuar del agresor genere, ¿no? Este acto de agresión continua. Distinto es que en una discusión, ¿no? Puede hacer de que en plena discusión, sin intención, golpee a la otra parte, ¿no? Eso no es un acto repetitivo y tampoco es un acto intencional. Lo intencional es justamente el querer dañar, el demostrar, el tener las condiciones de querer hacerlo constante para poder subordinar a la víctima, ¿ok? En el cual utiliza alguna parte de su cuerpo, a través de un puñetazo, un codazo, rodillazo, una patada, o algún objeto, ¿ok? Agarra una piedra, una regla, una correa, cordón de la plancha, algún arma o sustancia para sujetar e inmovilizar o causar daño a la integridad física de su contraparte, ¿no?
Cuando hablamos de arma, hablamos de armas, puede ser armas de fuego, armas blancas, ¿no? O sustancias para inmovilizar, como por ejemplo drogar a la víctima para aprovechar su estado y con eso agredirla físicamente, ¿no? Encaminado hacia un sometimiento y control, ¿no? Acuérdense de este poder, uno arriba y uno abajo, es decir, esta persona domina el escenario, domina a la víctima, ¿no? A través de los diferentes actos que ha realizado a efecto de vulnerarla físicamente. Entonces, teniendo claro ello, vamos a tener clara la ruta cuando se aplique la norma, es decir, el procedimiento como tal. La, la violencia física se expresa a través de la sujeción, es decir, el control. Yo, agresor, controlo el escenario, controlo a la víctima, controlo sus actos, ¿ok? Se somete a lo que yo diga, caso que no lo haga, la golpeo físicamente. Se expresa también con las evidencias físicas visibles, como que los moretones, los arañones, eh, cuando vemos que la persona, por ejemplo, tiene el labio partido, tiene las uñas rotas, ¿no? Tiene rasguños en el cuello, quemaduras, ¿no? O es forzada también a la ingesta de alcohol o de alguna droga. Hay víctimas que son obligadas a tomar bebidas alcohólicas, son obligadas a ingerir algún tipo de droga. ¿Por parte de quién? Del agresor. ¿Con la finalidad de qué? De aprovechar su estado y vulnerarla, golpearla, someterla a actos, obviamente, contrarios a la voluntad propia de la persona. Entonces, este tipo de expresiones, ¿no? Hacen que se prive, ¿no? De la voluntad de expresar, del impedimento de poder manejar la situación por parte de la víctima y termina siendo humillada y golpeada por el agresor. Otro tipo también, o otra expresión dentro del ámbito de la violencia física es la privación de alimentos, ¿no? El no darle los alimentos adecuados que generen que se dañe la salud de la víctima, ¿no? Por ejemplo, el no darle al padre, ¿no? Yo como hijo mayor debo cuidar a mi padre, pero no le doy su desayuno ni su almuerzo, solamente le doy un pan con cualquier en la noche, lo que genera que se le cree una gastritis. Eso viene a ser una violencia física, ¿no? Porque el acto que yo cometo genera en la víctima un daño a su salud, ¿no? Entonces, eso también es considerado una violencia física. O lo contrario, la sobrealimentación, el descuido físico, ¿no? Hay personas que hacen que las víctimas, ¿no? Y esto va relacionado con el tema de los celos, ¿no? Para que no sea vista por otras personas, la sobrealimenta con chatarras, con grasas, y esta persona, obviamente, tiene una sobrealimentación, un sobrepeso, un descuido en su aspecto físico que hace que genere también algunas enfermedades como el tema del colesterol, la diabetes, ¿no? Hipertensión. Y eso también puede ser considerado una violencia física. ¿Por qué? Porque la otra parte, la que maneja, la que controla, la que tiene el poder, hace que esta persona, ¿no? Cambie sus hábitos alimenticios y obviamente en el aspecto físico genere pues un daño. Y a su vez, al generar ese daño físico corporal, genera también en la víctima una violencia psicológica. ¿Por qué? ¿Por qué genera violencia psicológica? Porque también al ver este cambio físico añadido a las enfermedades que puede ocasionar, obviamente, pues esta persona va a tener menos autoestima, se va a sentir avergonzada, no va a querer salir a la calle, se va a sentir menos que otro, y el agresor se aprovecha de eso. ¿Por qué se aprovecha de eso? Porque después de eso continúa con la violencia psicológica indicándole, no, eres una gorda, no sirves para nada, ya no te quiero, no me gusta. Entonces, y todo ese ciclo de violencia daña a la persona. Entonces,
así es como se va expresando el tema de la violencia física. No es solamente el ver que la persona tenga un moretón, sino hay otros aspectos que engloban la violencia física. ¿Cuáles son las causas por las cuales se origina la violencia? Pues bien, tenemos en primer lugar el alcoholismo, ¿no? El alcoholismo es uno de los elementos originadores de la violencia hacia la mujer o los integrantes del grupo familiar. Personas que a través de la ingesta de alcohol pierden los papeles y terminan golpeando, ¿no? A las víctimas, al grupo familiar, a su conviviente, a su esposa, a su hija, ¿no? Entonces, el alcoholismo es uno de los elementos o una de las causas de la violencia. Otra de las causas es la ignorancia, ¿no? La ignorancia relacionada al machismo, ¿no? Lamentablemente vivimos en un país donde predomina el machismo, ¿no? Donde la igualdad de género, la equidad de género es muy baja, ¿no? Entonces, se cree todavía la mentalidad de que el hombre es el que domina, el hombre es el que eh, tiene las mejores ideas, el que debe solamente proveer, la mujer debería estar en su casa, lavando, planchando, atendiendo a los niños. Esa es la idiosincrasia todavía del machismo, ¿no? Y esa ignorancia de que el que porque tú la gritas, el que porque tú la golpeas, te va a hacer caso, ¿no? Esa es la ignorancia y es una de las causas. Lo otro es la falta de conciencia, ¿no? La falta de conciencia de entender que la violencia no es la ruta para poder entablar relaciones, ¿ok? Entonces, la falta de conciencia también va de la mano con la falta de entendimiento hacia la preocupación del otro, ¿no? Hacia entender o ponerme en el lugar del otro. Es decir, la persona que ignora o la que tiene falta de conciencia con relación al tema de violencia, lo único que hace es expresar, ¿no? Ese machismo atacando a la víctima. Adicciones, ¿no? Y un tema de las adicciones va, por un lado, al tema del consumo de alcohol, que ya lo hemos hablado, que es uno de los puntos más álgidos, porque mayormente las personas que están denunciadas como agresores tienen problemas con el consumo de alcohol, pero también en el tema de adicciones está el consumo de drogas, ¿no? Marihuana, pasta, que también va relacionado al tema de las adicciones, o la adicción al tema también relacionado a la ludopatía, ¿no? Entonces, este tipo de adicciones que hacen que la persona, pues, pierda los papeles, genere, pues, este sentimiento de agresión hacia la víctima, ¿no? Y termine golpeándola, ¿no? La falta de respeto es otra de las causas y esto va relacionado al tema de educación de valores, ¿no? Donde obviamente ese es un ciclo que se va repitiendo, ¿no? Las personas que crecen en hogares, pequeños que crecen en hogares donde no hay respeto entre los padres, donde no hay respeto entre los hermanos, donde no se promueven los valores del amor, del cariño, de la confianza, de la comunicación, obviamente se crece en un ambiente de falta de respeto. Y esa falta de respeto hace que se transgreda también, se violente a las personas que pueden ser afectadas por la violencia, ¿no? Otra de las causas que también es parte de que se genere la violencia es la falta de amor, ¿no? La falta de cariño, de amor en la familia, en las parejas, ¿no? Entre los padres, entre los hermanos, esa falta de amor que se debe cultivar desde el hogar y que hace que esta falta de amor, cuando esta persona crece sin amor y crea o conforma una familia, repite el mismo escenario y hace que este escenario se vuelva violento, ¿no? Y un punto importante, o no menos importante, es la falta de información, ¿no? La falta de información también es importante. ¿Por qué? Porque al no tener la información adecuada, al no tener los alcances necesarios para poder decir cuáles son, qué es lo malo y lo bueno con relación a vivir en paz, en una convivencia pacífica con mi familia, obviamente lo que hago es atacar, insultar y agredir a los integrantes de mi grupo familiar, que terminan siendo pues afectados psicológicamente, físicamente, y el agresor, obviamente, denunciado ante las instancias correspondientes, ¿no? Entonces,
Mayormente esas son las causas que vamos viendo con el tema de la violencia. Y que una de estas, o la unión de varias de ellas, pueden detonar la violencia física, ¿no? Porque una de estas causas también puede conllevar a una violencia física, perdón, psicológica, patrimonial o sexual, pero también la unión de alguna de ellas puede originar también una violencia física. Es muy importante que al momento de hacer un trabajo preventivo dentro del marco de la ley, se puede identificar los factores causales de la violencia y las consecuencias en la familia, ¿no? Es decir, tener claro que dentro de la familia se debe detectar aquellos factores de riesgo que pueda poner en peligro la convivencia pacífica y que pueda derivar en un tema de violencia, ¿no? Por ejemplo, la legitimación de la violencia como mecanismo de conflictos en familia, ¿no? El desconocimiento, la naturalización de la violencia que permite que ésta se perpetúe, ¿no? Es decir, donde la víctima dice, bueno, mi esposa me da mi cachetada, y bueno, yo lo acepto porque yo creo que así yo entiendo lo que él quiere que yo haga, ¿no? La naturaliza y cree que así debe ser, ¿no? El escaso nivel de información de padres o cuidadores sobre las pautas de crianza y cómo afrontar los conflictos, ¿no? Y eso también es algo muy importante. Obviamente, los que somos padres no nacimos o no nos educaron para ser padres. En el camino hemos aprendido, pero ahora con el avance, con los estudios, ya uno puede tener algún tipo de información que me permita mejorar la crianza hacia mi familia, ¿no? Como las escuelas de padres, talleres de habilidades familiares, ¿no? ¿Para qué? Para poder fortalecer el lazo familiar, ¿no? Y eso va de la mano porque obviamente hay muchas familias que, si bien es cierto, existen pues familias constituidas, la violencia no está entre mamá y papá, pero sí la violencia está entre papás e hijos, ¿no? Pensando que con la correa, pensando que con el palo, con el golpe, el hijo va a respetar, ¿no? Quedando de lado la comunicación, el afecto que deben tener hacia él, ¿no? O también la conducta inestable de los individuos que permite en la adultez cuando se vuelven pareja y o madres, padres o cuidadores, ¿no? Esta conducta inestable, ¿no? Que se repite y que va comenzando desde la adolescencia y que no tiene un adecuado acompañamiento, una adecuada guía, una adecuada información. Entonces, ¿eso qué hace? Que se legitime la violencia, que se naturalicen los actos y que estos se vuelvan perpetuos, ¿no? Entonces, este tipo de detalles es muy importante trabajarlos para evitar, ¿no? Que en esta familia se produzca algún tipo de violencia. Otro punto, las relaciones desiguales, ¿no? De poder dentro de la familia y la sociedad. Valores socioculturales machistas y patriarcales, ¿no? Y esto también es importante. ¿Por qué? Porque al tener relaciones desiguales, al ponderar sobre mi relación de familia, el machismo o el patriarcado, obviamente lo que hago es generar ese tema del poder, ¿no? Yo soy el hombre, mi familia siempre ha sido el hombre que dirige, el que insulta, el que grita, el que golpea para que todo funcione, ¿no? O haber sido testigo o haber sufrido algún tipo de violencia dentro de la familia y que no haya sido tratado, ¿no? En su momento. Y que este ciclo se vuelva a repetir con la familia que va a constituir la víctima que fue en su momento, ¿no? Entonces, cuando no se rompe esa cadena, obviamente el ciclo de violencia se vuelve a repetir. Y las limitadas tolerancias comunitarias, es decir, cuando no existen redes de apoyo social en mi comunidad, instituciones y operadores permisivos al abuso de la violencia, ¿no? Y debilidad de los sistemas de prevención. Esto para mí sí es un punto importante. ¿Por qué? Porque en una comunidad, si tú no tienes eh, redes de apoyo, quien, quienes puedan coadyuvar al tema de la prevención, obviamente, pues, esta familia va a estar aislada. Si no tienes instituciones que
coadyuven a erradicar la violencia, vas a tener autoridades permisivas a la violencia. Como por ejemplo, lo que vemos casi a diario. Policías que no quieren ir al hogar donde se produce una violencia. Te dicen, no, que venga acá, así que venga arrastrándose, pero que venga, ¿no? O sea, instituciones que son permisivas, que son ignorantes hacia el problema que pueda sufrir la víctima, ¿no? Y debilidad en el sistema respecto a la prevención, es decir, no se hace nada, el Estado no invierte en la prevención o la asistencia y acción de justicia desde una mirada de protección social es casi nula, ¿no? O sea, no hay una adecuada intervención del Estado hacia la prevención, o sea, la atención inmediata. Y acá algo muy importante, en estos temas de violencia, obviamente el Estado sí dispone un dinero para la atención. Ojo, cuando hay violencia, acá tiene que intervenir los abogados del Centro de Emergencia Mujer, tiene que intervenir la psicóloga del Centro de Emergencia Mujer, tiene que intervenir la trabajadora social del Centro de Emergencia Mujer. ¿Para qué? Para que puedan proteger a la víctima. Si estamos hablando de violencia severa, tiene que intervenir la unidad de víctimas del Ministerio Público. Es decir, sí hay inversión. Lo que falta es la difusión, ¿no? Porque obviamente la persona que va a hacer una denuncia, obviamente recepciona la denuncia, pero desconoce cuál es la ruta, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que tiene que llevar, qué documentos tiene que presentar. Y a veces acuden a un abogado particular para que las asesore, para que puedan acompañarlos durante todo el proceso. Cuando existen también instituciones que pueden acompañarlas para hacer prevalecer los derechos de la víctima. Hay que tener claro que el tema de la violencia física, ¿ok? Produce un cierto daño a futuro, un efecto negativo a futuro, ¿ok? Porque obviamente sabemos que el tema de los golpes físicos sanan, pero la herida interna es la que demora más, ¿no? En curar. Entonces, cuando nos dirigimos al grupo de niños, niñas y adolescentes que han sufrido algún tipo de violencia física, vamos a ver a estos niños primero con bajo autoestima, ¿no? Que tienen pocos amigos, comportamientos agresivos y violentos, porque obviamente estos chicos que tienen estas conductas agresivas porque en casa también ven estas conductas agresivas, ¿no? Hay un grupo minoritario que, claro, estas conductas agresivas las aprenden de las redes, las aprenden de los medios de comunicación, ¿no? No de los medios, sino de los mismos programas que pueden ser violentos, ¿no? Pero gran parte de estos chicos expresan este tipo de violencia porque en casa hay esa violencia, ¿no? Generan en ellos desesperanza, culpabilidad por la situación, creen que lo que está pasando es por la culpa de ellos, ¿no? Miedo, ansiedad e inseguridad, ¿no? Chicos que tienen estos problemas con relación a la ansiedad generada por la violencia sufrida, poco control de sí mismos, dificultad para concentrarse, chicos que están en colegio y no pueden concentrarse en el aula, puesto que recuerdan los episodios de violencia sufridos, dificultad o bajo aprovechamiento escolar, chicos que algunos dicen, oye, pero ¿por qué tan bajas las notas? ¿No? ¿Por qué este niño no puede responder los exámenes? Y no es por un tema de coeficiente intelectual, sino es un problema de que en casa hay violencia y la violencia lo que hace es desconcentrar, bajar autoestima, el decir yo no puedo ser más que los demás, ¿no? Entonces, esos son los efectos que genera el tipo de la violencia, sea física o psicológica. Abandono de hogar, hay muchos adolescentes que abandonan el hogar por estos temas de violencia física, ¿no? Propensión a la adicción de drogas y alcohol en la edad adolescente, chicos que comienzan con el cigarro, después comienzan con la marihuana, después comienzan con la, con la cocaína, ¿no? Con la ingesta de alcohol. Entonces, chicos que se van refugiando porque ven que en el hogar no van a encontrar de repente lo que ellos en algún momento pensaban como expectativa, ¿no? Un hogar unido, sino un hogar con violencia,
y un comportamiento sexual prematuro, ¿no? Que también puede ser uno de los efectos de la violencia, sobre todo en este grupo de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que se vulnera con el tema de la violencia física? ¿O qué derechos se vulnera con la violencia física? Primero, el derecho a una vida libre sin violencia, ¿no? El tener una vida pacífica, una vida sin agresión, una vida sin desesperanzas, ¿no? Sin proyecto de vida, no. Obviamente, la violencia genera justamente esto, el, el no tener una vida libre sin violencia, el derecho a la asistencia y a la protección integral, ¿no? El ser parte de una violencia física hace que yo no pueda tener este derecho a la asistencia y protección integral. También que vulnera mis derechos laborales, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la violencia física hace que esta persona llegue a un momento de aislamiento, un momento de que ya no quiera ir ni siquiera a trabajar, de no tener contacto con la vida, porque obviamente se siente avergonzada, se siente frustrada, ¿no? Y obviamente también vulnera el derecho al campo en lo que es en la educación, ¿no? Es decir, no me permite poder estudiar adecuadamente, no me permite pues lograrme, ¿no? Educativamente, y esto pues genera pues un efecto negativo hacia mi proyecto de vida, ¿no? Eh, es muy importante que cuando hablamos también de violencia física, ¿no? El operador tiene que tener una actuación inmediata frente a estos actos, ¿no? Es muy distinto recepcionar una denuncia de violencia psicológica que va a permitir recepcionar, iniciar todo el procedimiento con tu medida de protección, y otra es distinta cuando hablamos de una violencia física. ¿Por qué? ¿Por qué es distinto? Porque en la violencia física, al haber un daño corporal, tiene que haber una evaluación médico inmediata que determine el daño causado, que determine las consecuencias de esa violencia, que ha producido esa violencia. Daño en los órganos, daño en los tejidos, ¿no? Daño en la cabeza. Es decir, es muy importante que cuando estos tipos de hechos, este tipo de violencias ocurran, el operador actúe inmediatamente en la recepción y en la derivación para el examen médico correspondiente, ¿no? Y eso lo dice la norma, ¿no? Pero entendemos que a veces por la carga que puedan tener los operadores, esto se puede dilatar. Pero es muy importante tener en cuenta que la norma señala que eso se debe hacer dentro del plazo de las 24 horas. Es decir, tú recepcionas, comunicas a la entidad correspondiente, pero inmediatamente pasas por revisión de médico legista a efecto de que puedan determinar los tipos de lesiones que tienes. Porque a raíz del tipo de lesión que tú tienes, se va a poder determinar si esto va a poder irse por un tema de violencia o por un tema de falta. Tengamos en cuenta que el artículo 122b del Código Penal sanciona la conducta en los siguientes términos. Primero, el que de cualquier modo cause lesiones corporales a una mujer por su condición de tal o integrante del grupo familiar que requiera menos de 10 días de asistencia o descanso, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años en inhabilitación conforme al artículo 36. Y la inhabilitación se refiere a la inhabilitación de la patria potestad, ¿no? En aquellos casos donde la agresión sea entre padres, ¿no? El papá que agrede a la mamá, ¿no? Y por medio de hijos. Entonces, el artículo 122b del Código Penal ya nos establece que este tipo de violencia, estas lesiones corporales, pueden llegar de 1 hasta 3 años de pena privativa de libertad, ¿no? Y hasta una inhabilitación, ¿no? De conforme señala el artículo 36. Ahora, dentro de este artículo también señala las agravantes que pueden tener, ¿no? Que hacen que la pena sea no menor de 1 y
mayor de 3 años si se utiliza cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. El hecho se comete con ensañamiento o alevosía, la víctima se encuentra en estado de gestación, o la víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente aprovecha su condición o su condición, ¿no? Entonces, las agravantes van a estar enmarcadas en estos 4 puntos, ¿no? La utilizar un arma o un objeto cuando lo comete con ensañamiento, está en estado de gestación o menor de edad, adulta mayor o discapacidad, ¿no? Estas son las agravantes que nos establece el artículo 122b del Código Penal, por las cuales el agresor va a poder ser sancionado con pena privativa. Acá hay una pregunta que siempre hacen con relación al tema de estos procesos, si es posible aplicar, ¿no?, el principio de oportunidad. A ver, si es posible, ¿no? Algunos piensan que el principio de oportunidad es como conciliar, y obviamente se sabe que en violencia no hay conciliación, pero ya hay precedentes que establecen que el principio de oportunidad sí se puede aplicar, ¿ok? Uno de los presupuestos de la aplicación del principio de oportunidad es que el delito no afecte gravemente el interés público y el extremo mínimo de la pena no sea superior a los 2 años de pena privativa de libertad, ¿no? Artículo 2.1b del nuevo Código Procesal Penal. Bajo ese supuesto, que para el delito de agresión en contra de la mujer o los integrantes del grupo familiar, debe aplicarse el principio de oportunidad, sin perjuicio que la pena a imponer es mínima. Es decir, obviamente hay que tener también las condiciones que establece el principio de oportunidad, ¿no? Obviamente hablan de que no tiene que transgredir el bien público, ¿no? Obviamente acá hablamos de los casos no graves, o sea, la aplicación del principio de oportunidad en casos de violencia, no estamos hablando para aquellos casos extremadamente graves, ¿no? Donde dejaron a la víctima al borde de la muerte, no. Estamos hablando de aquellos casos donde la agresión no ha sido severa, sino una agresión leve, donde los días de descanso han sido mínimos y donde se den algunas particularidades en determinados casos. Entonces, en el supuesto de que exista un caso de agresión de violencia contra la mujer o integrante del grupo familiar, cuando sea un imputado primario, sin antecedentes penales, o tampoco cuente con antecedentes de aplicación del principio de oportunidad y existe entre las partes un consenso resarcitorio, es evidente que se trata de un caso donde no existe interés público. Aunado a ello, dicha conducta es sancionada con una pena mínima, por lo que es necesario su aplicación, ¿no? Y acá hay unos ejemplos que vamos a señalar. Por ejemplo, el caso de una pareja de cónyuges con más de 10 años de convivencia y 2 hijos menores, a quienes discuten y pelean en estado de ebriedad. De las agresiones se tiene que la mujer cuenta con 4 días y el varón con 3 días de incapacidad médico-legal. Existe un supuesto de responsabilidad atenuada por el estado relativo de embriaguez, artículo 21 del Código Penal, pero ambos desean dejar el proceso. Ante ello, ¿es posible aplicar el principio de oportunidad? Sí, es posible aplicar el principio de oportunidad. Otro caso, una pareja de jóvenes convivientes de 19 años, después de haber asistido a un compromiso social, sostienen una discusión por celos y ambos se agreden físicamente. La mujer tiene 5 días y el varón 6 días de incapacidad médico-legal. Existe un supuesto de responsabilidad restringida por la edad de los imputados conforme al artículo 22 del Código Penal, ¿sí? Ocurridos los hechos, ambos no desean continuar con el proceso. ¿Se puede aplicar? Sí, el principio de oportunidad. El caso del padre de familia que abofetea o le tira una cachetada a su hija de 17 años de edad, quien llegó a su domicilio en horas de la madrugada y en estado de ebriedad, cuyas lesiones son 2 días de incapacidad médico-legal. ¿Se puede aplicar el principio de oportunidad? Sí. Como verán, no todos los casos se van a poder aplicar, porque obviamente tiene que haber atenuantes para poder aplicar el principio de oportunidad, pero ya la norma, hay precedentes de la Corte Suprema que establecen que en aquellos casos sí se puede aplicar el principio de oportunidad para el caso de violencia física. Este tipo de hechos son recurrentes en la práctica judicial, verificándose
que la mayor parte de lesividad es mínima, al extremo que existen casos en que la agresión es de 1, 2 o 3 días de incapacidad médico-legal, e incluso concurren circunstancias privilegiadas que atenúan la responsabilidad del imputado por debajo del mínimo legal, ¿no? Y eso es lo que sucede mayormente con los casos de violencia, ¿no? Por eso el legislador ha propuesto aplicar el principio de oportunidad. ¿Por qué? Porque entrar a un proceso, que va a ser un proceso largo, con el cual tú vas a poder determinar una pena mínima, obviamente haces un desgaste al operador de justicia. Por eso es muy importante tener claro que no en todos los casos vas a poder aplicar el principio de oportunidad, en estos casos de violencia, pero en los casos como, por ejemplo, el dictado hace un momento, sí va a ser posible, porque la pena es mínima, el agresor no tiene antecedentes, es primario, ¿no? Y los días de discapacidad pues no exceden pues, de 10 días, 2 días, 3 días, 4 días. Entonces, es manejable la aplicación del principio de oportunidad por un tema de economía también procesal. Bien, dentro del esquema, y esto ya es para un poco ver qué pasa el después, ¿no? Ya, yo tengo claro que es la violencia psicológica, tengo claro que esto va a derivar a una lesión corporal, ¿ok? O una lesión no visible, pero sí interna, como por ejemplo el tema de la salud, de negligencia, ¿no? Pero ya, yo tengo determinado, yo sé que esto es una violencia. ¿Qué hago? ¿A dónde acudo? Obviamente tú puedes ir a la comisaría, a la fiscalía, al Poder Judicial, o de paso, paz letrado. ¿Qué hacen ellos? Ellos recepcionan tu denuncia. En este caso, vamos a poner el caso de la comisaría. Recepciona tu denuncia y ellos, dentro de las 24 horas, en principio tienen que aplicar la ficha de valoración de riesgo. ¿Ok? Si vas a la comisaría tiene que aplicar la ficha de valoración de riesgo para determinar qué tipo de riesgo es. Un riesgo severo, ¿no? Un riesgo leve. Entonces, con esta información, con el relato sucinto de los hechos, se le pone de conocimiento al juez de familia. Ojo, no es necesario tener medios probatorios para interponer una denuncia de violencia. Y eso lo dice la norma. Entonces, la policía, con la averiguación, con la investigación muy preliminar que va a ser entre las 24 horas, pone de conocimiento al juez de familia. Y el juez de familia, o su equivalente, va a poder valorar esta ficha de evaluación de riesgo, va a poder valorar si es que existe un certificado médico, un certificado de salud, y va a poder entablar, de ser el caso, una audiencia para poder terminar el otorgamiento de medidas de protección. Mayormente, lo que hace el juez por una protección inmediata a la víctima es, con los elementos que son proporcionados por la denuncia, otorga las medidas de protección. Cuando existen los elementos que configuran la violencia, se ordena la aplicación de las medidas de protección. Ahora por ahí me preguntarán, ya doctor, puede ser que den las medidas de protección. ¿Cuál puede ser estas medidas? Primero, el retiro del lugar del agresor, el impedimento de acercamiento, la prohibición de comunicación, el inventario de bienes, entre otros, ¿no? Conforme lo señala el artículo 22. Pero, ¿qué pasa si en este proceso de violencia, es decir, cuando yo hago la violencia, porque digo, por ejemplo, ¿no? Mi esposo me agarró y me rompió el palo de escoba en mi cabeza, me dejó sangrando y eso continuo, ¿no? Pero yo tengo 2 hijos menores. ¿Puedo solicitar medidas cautelares para proteger a mis menores? Sí, sí puede solicitar. ¿Por qué? Porque obviamente las medidas de protección, ¿para qué es? Para proteger a la víctima directa, quien ha sufrido la agresión. Pero hay que tener en cuenta que cuando hay menores, hay víctimas indirectas. O sea, por ejemplo, estos niños de 6, 7 años que ven cómo el papá agrede a la mamá, ¿son víctimas indirectas? Claro que son víctimas indirectas, pero son víctimas. Entonces, al imponer una medida de protección, uno puede solicitar medidas cautelares, como por ejemplo, la tenencia, una pensión de alimentos, la suspensión, la extinción de la patria potestad, ¿no? Se puede solicitar. Y esto es muy importante. ¿Por qué?
a veces nos preocupamos más por el tema de las medidas de protección. ¿Para qué? Para que el agresor no se acerque, no me esté llamando, no me mensajee, no me esté persiguiendo. Pero dejamos de lado que también tenemos a otras personas que están bajo nuestro cargo y donde el juez puede ordenar que mientras se den las investigaciones, mientras se esclarezcan los hechos, este agresor le pase una pensión de alimentos a sus hijos, donde el juez le puede dar la tenencia como medida cautelar a la víctima o a la mamá, en este caso que es víctima, ¿no? Entonces, sí se puede solicitar, y eso lo dice el artículo 16 de la norma. ¿Ok? Una vez que dicta las medidas de protección, obviamente el juez notifica, ¿no? A las partes, ¿no? Y para eso, pues, se le notifica a la parte agraviada, en principio se le notifica, pues, a la comisaría para que ellos sean los encargados de notificar, ya que la policía, en su condición de autoridad, tiene la obligación de supervisar el incumplimiento de las medidas de protección. Entonces, se le comunica a la parte agraviada y se le comunica a la parte agresora. Dentro de las medidas de protección que implican esta prohibición de acercamiento, de reiterar las conductas eh, violentas que ha tenido, también obligan que ambas partes pasen por una terapia psicológica. Y es más, esta terapia también puede ser extensiva hacia los menores. Entonces, una vez notificado, ¿no? La parte agresora puede presentar su derecho a presentar un recurso de apelación de las medidas de protección, siempre y cuando se crea que esas medidas son abusivas, no tienen sustento, no se valoraron de repente, no se valoró la ficha de evaluación de riesgo, no se cuenta con una ficha de evaluación de riesgo, no se cuenta con un elemento idóneo que acredite la violencia, ¿no? Ya la sala se encargará de poder confirmar o revocar esa medida de protección, ¿ok? Entonces, ¿ahí termina el proceso? No, solamente llega el juez de familia en ese momento para proteger, por eso se llama medidas de protección, para proteger a la víctima de esta violencia física. Pero a su vez, lo que hace el juez es ponerle de conocimiento a la Fiscalía Penal. Es decir, le dice, mira, señor fiscal, yo ya dicté la medida de protección, ahora usted encárguese de hacer la investigación. Entonces, el fiscal inicia con la investigación. Pero acá hay algo también muy curioso, que en la práctica, cuando el juez dicta medidas de protección, se cree que con eso ya terminó todo, porque ese es el fiscal demora 6, 7 meses para iniciar las investigaciones, ¿no? Y eso es lo que la norma todavía no regula, porque cuando recibe el fiscal la notificación del juez de familia en el cual le solicita e inicia las investigaciones, tiene que ser en el acto, porque lo que se busca con la norma no es tener medidas de protección, porque acuérdense que las medidas de protección, al fin y al cabo, van a ser temporales, porque van a durar hasta que termine la investigación. Que se pueden continuar con la sentencia, claro, la sentencia las puede contemplar, pero ojo, lo que se busca es la investigación, sancionar al agresor. Entonces, se ve en la práctica que muchos fiscales demoran el inicio de las investigaciones, ¿no? Y esta investigación va a tener dos momentos, o va a tener, o puede tener dos momentos. Una, que se puede archivar, ¿no? Porque no existen elementos de convicción que determine que había una violencia, y por ende, al momento de archivarse esa denuncia, cesan las medidas de protección o las medidas cautelares. Y en ese caso, en caso se archive, la parte agraviada puede presentar un recurso de queja para que el fiscal superior revise esa disposición y de no encontrarla con arreglo a ley, le ordene al fiscal aperture nuevamente la investigación. Pero si no lo archiva, lo que puede hacer el fiscal, recabando en la investigación las declaraciones, la detección de medio de prueba, si hay visualización de celulares, de videos, qué sé yo, si existen los elementos de convicción, el fiscal puede denunciar. Pero acá también se abre dos variantes.
Si es un tema de violencia, un delito como tal, obviamente lo va a mandar a un juez penal. Pero si ve que es una falta, lo va a derivar a un juez de paz. ¿Ok? O sea, tengan claro. En la denuncia, el fiscal va a poder determinar si es un delito, juez penal. Si es una falta, juez de paz. Si va al juez de paz, letrado, ¿no? El juez actuará los medios necesarios con las audiencias pertinentes y podrá decidir si es una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. Es una sentencia absolutoria, obviamente, cesan las medidas de protección, ¿no? Y las medidas cautelares. Si es una sentencia condenatoria, puede poner una pena limitativa de derechos, ¿no? Como prestación de servicio a la comunidad, eh, ir a un medio libre, ¿no? Que eso lo ve el Instituto Nacional Penitenciario, ¿no? ¿Puede apelar la parte perjudicada o la que se siente perjudicada? Claro, puede apelar conforme al artículo 28 del Código Procesal Penal. Si lo apela el juez si apela la decisión, ¿esto dónde va? A un juez de paz, perdón, a un juez penal. Él verá la apelación. Y esto resolverá si que se confirma o se revoca, ¿no? Eso es en cuanto al juzgado de paz. Pero si es un delito, y esto lo ve un juez penal, obviamente el juez agota todas las audiencias necesarias y podrá determinar si es una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. Ya sabemos que si es una sentencia absolutoria, cesan las medidas de protección, cesan las medidas cautelares. Si es una sentencia condenatoria, lo que va a pasar es ponerle una pena privativa de libertad, puede establecer una conversión de pena de prestación de servicios a la comunidad y limitativa de días libres, conversión de pena multa, o puede pedir una revocatoria de beneficios en caso pues eh, no cumple con lo ordenado por el juzgado. O también puede pedir una conversión de pena privativa de libertad, ¿no? Por multa, prestación de servicio, puede suspensión de la ejecución de la pena, reserva de fallo, ¿no? Pero si es condenatoria, la parte que se siente afectada con esa decisión puede apelar. Y esto va a una sala penal, quien va a poder evaluar si es que hay una infracción normativa con relación a la falta de motivación, a la falta de evaluación de medios probatorios, ¿no? Y podrá determinar si se confirma o se revoca o se declara nula, ¿no? Y, caso contrario, si es que se confirma, se puede presentar un recurso casatorio. Y esto lo ve la Sala Suprema, la Corte Suprema, ¿no? Conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal. Entonces, entendemos que entonces la violencia como tal, la violencia física como tal, va a generar en principio un daño físico corporal por negligencia, por salud, ¿no? Que esto a la vez va a empatar con un daño psicológico, porque toda violencia física va a generar un daño psicológico. Tenemos claro que van a haber víctimas indirectas en los casos de que existan menores de edad y que esto va a ser denunciado ante los operadores de justicia, quienes de acuerdo a ley tienen plazos para otorgar medidas de protección y medidas cautelares, pero estas medidas de protección y medidas cautelares no determinan la responsabilidad del agresor. El otorgar medidas de protección no determina la responsabilidad. Solamente lo que se busca es proteger a la víctima para que no continúe siendo maltratada. Esa es la finalidad de las medidas de protección. Donde se determinará la responsabilidad penal va a ser cuando sea derivado a una fiscalía penal e inicie las investigaciones, ¿no? Y para eso va a tener que tener el examen médico legista para determinar los días de descanso médicos que determinen, ¿no? Y también los efectos secundarios de esa violencia, ¿no? Si es que hace una violencia muy severa y esto va a generar tratamiento, afectación en su psicomotricidad, obviamente, pues ya veremos que las secuelas del proceso o el proceso en sí va a generar una sanción, pues, drástica hacia, ¿no?, la persona que ha generado esta agresión. Bien, con esto yo quiero terminar. No sé si por ahí hay alguna pregunta, algo que quieran consultar con relación a este tema.
Buenas noches, doctor Juan Carlos. Muy clara su ponencia, pero de todos modos quisiéramos saber si algún alumno o participante desea hacer los planteamientos del doctor al ponente, por favor. Doctor Juan Carlos, no hay ni una pregunta adicional. Ya, yo sí quiero aclarar un punto que a veces se confunde con el tema de violencia, ¿no? A veces me dicen, ¿qué pasa si el agresor le clava un cuchillo a su pareja? ¿Podríamos considerar violencia física? Bueno, tendríamos que ver la intencionalidad, porque puede ser catalogado como tentativa de feminicidio o tentativa de homicidio, ¿no? El uso de un arma para generar daño, obviamente, tiene que ser evaluado correctamente. A veces en comisaría dicen, oye, mira, me clavó un cuchillo por cerca del hombro izquierdo, ¿no? Pero claro, eso no necesariamente evidencia una violencia física, sino ya una agresión ya que puede ser compatible con un tema de tentativa de feminicidio o tentativa de homicidio. Distinto es que en el forcejeo haya pasado por ahí, haya habido por ahí un cuchillo y que haya sido raspado, que eso es otra cosa. Pero siempre es importante analizar el tema de la violencia física que no sea compatible con otros delitos, ¿no? O que se compatibilice con otros delitos, porque hay que ver la intencionalidad. Una cosa es que yo te quiera maltratar y otra cosa es que te quiera matar o tenga la intención de acabar con tu vida, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque a veces se confunde y a veces ya en etapa de investigación se va aclarando y se va cambiando la tipificación, ¿no? Eso más quería aclarar. Bueno, doctor Ricardo, muchas gracias por la precisión. Si no hay preguntas, entonces daremos por culminando la sesión de hoy, doctor Ricardo. Doctor Juan Carlos, perdón, disculpe usted. Doctores, entonces, si no hay más preguntas, daremos por culminando la sesión de hoy. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes con el doctor Juan Carlos. Doctor Juan Gracias. Carlos. Muchas gracias a usted. Listo. Muy buenas noches. Listo. Gracias a Buen fin ustedes. de Hasta semana. luego. Gracias, igualmente.